¿Cuáles son las implicaciones del llamado de Jesús? En días recientes ha sonado mucho la conversión al cristianismo del reggaetonero Farruko. Se hizo viral cuando en la recién entrega de los premios Tu Música Urbana, otorgado por la cadena internacional Telemundo tras ser premiado, se hincó y luego se dirigió al público hablándoles de su reciente conversión. Entre sus palabras dijo que el premio recibido pertenecía al Señor. También habló, entre otras cosas, que se volvió famoso gracias a su canción llamada Pepas, y que esto le dio la oportunidad de viajar por el mundo, dar alegría, pero admitió que la canción no tenía el mejor mensaje. Las palabras conmovieron a la audiencia, quienes no dudaron en ovacionarlo. Sin embargo, también circulan unas declaraciones suyas en una entrevista con el famoso periodista Jorge Ramos, en donde sagazmente le hace la pregunta sobre si seguiría cantando o no esa canción. Farruko le respondió que él la seguirá cantando tal cual, ya que su público se la sigue pidiendo. Como ya he dicho en otros videos, yo no percibo hacer críticas sobre algún personaje o criticar videos para buscar crecimiento en mi canal. Si menciono esto, es porque en redes sociales se considera que el artista se está contradiciendo. Pues si admitió que la canción no tiene un mensaje apropiado, ¿por qué debería continuar cantándola? ¿Por qué no dejar de cantarla dado que promueve conductas inapropiadas? Y eso nos conduce a otras preguntas. ¿Por qué él, al igual que otros famosos, continúan cantando canciones que no tienen un contenido que edifica al cuerpo de Cristo, en lugar de hacer algún cambio radical? ¿Por qué algunos no abandonan totalmente todo lo que les ha generado fama, fortuna, poder, mientras que otros como Don Omar, por ejemplo, sí lo han hecho? Es por todo esto por lo que en este video quiero hablarte no de Farruko y otros famosos y sus controversias, no, quiero responder la pregunta: ¿cuáles son las implicaciones que conlleva el llamado de Jesucristo? ¿Qué es lo que implica seguir a Jesús? ¿Cuál es el precio que deberíamos pagar para seguirle? ¿Qué tal, queridos amigos y seguidores de Semillas de Fe? Reciban un cordial saludo y mi deseo sincero de que Dios esté bendiciendo todas las áreas de su vida. Como dijimos en la introducción, en este video no vamos a hablar de Farruko y otros famosos que se han vuelto al cristianismo, pero que no han dejado atrás definitivamente todo lo que les genera fama, posición, etc. Sin embargo, lo que sí haremos es responder la pregunta: ¿cuáles son las implicaciones que conlleva el llamado de Jesús? Para tal fin vamos a analizar lo que dice en Marcos 8:34, el cual dice: y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, de acuerdo con el pasaje, podemos ver tres implicaciones del llamado del Señor. O dicho de otra forma, vemos el precio que se debe pagar por seguir a Jesús. Primero, seguir a Jesús implica negarse a sí mismos. Pero, ¿qué significa esto de negarse a sí mismo? Bueno, significa renunciar completamente a sí mismo. Es despojarse completamente de todo. Es dejar atrás todo por seguir a Jesucristo. Me gusta cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente, que dice: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Veamos de forma breve e ilustrativa lo que hicieron algunos apóstoles y otros personajes bíblicos por seguir a Jesús. Los primeros 4 discípulos, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, ellos fueron llamados por Jesús mientras trabajaban en la empresa familiar. Dice el texto que estaban remendando las redes, alistando las embarcaciones junto a su padre, y al ser llamados por Jesús, lo dejaron prácticamente todo. Mateo también, conocido como Leví, abandonó todo cuando el Señor Jesús pasaba cerca de donde él trabajaba, cobrando, malamente dicho sea de paso, los impuestos al pueblo, y le dijo: sígueme. El apóstol Pablo es sin lugar a dudas otro personaje que representa de buena forma lo que significa negarse a sí mismo. Por ejemplo, en Gálatas 2:20 dijo: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la carne.
la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Filipenses 3 del 7 al 10 dice: y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Y de esa misma manera podríamos hablar de personajes como Moisés, quien pudiendo disfrutar de los placeres, riquezas y el poder de Egipto, lo abandonó todo. Entonces, cuando hablamos de negarnos a nosotros mismos, estamos hablando de un cambio de vida, de cambio de conducta, lo cual en otras palabras significa arrepentirse, cambiar de mentalidad, pensar distinto, dar un giro de 180 grados a nuestra vida. Es ya no sentir ningún apego por nada de mi vida anterior, como sí lo sintió el joven rico, quien no pudo renunciar a sus riquezas, o como aquel otro personaje que primero quería ir a enterrar a sus muertos y el otro que primero quería ir a despedirse. No, negarse a Jesús implica no ver atrás. Toda vez se ha puesto las manos en el arado. De lo contrario, no se es digno de ser su discípulo. Por eso dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Segundo, seguir a Jesús implica tomar su cruz. Voy a aprovechar para aclarar que cuando se dice tomar su cruz, no quiere decir llevar una carga pesada como tener a la suegra en casa o tener una mala esposa o un mal esposo. No significa estar sufriendo por causa de un mal hijo. No tiene nada que ver con algún tipo de situaciones de esas. El significado de la cruz para nosotros no es el mismo que tenía en el tiempo de Jesús, ya que por aquellos días era casi innombrable. Era sinónimo de vergüenza, de muerte, de condena, porque en aquellos días esta era la práctica más cruel y más despiadada de condenar a una persona por sus delitos, por su subversión o por ir en contra del sistema del Imperio Romano. El orador romano Cicerón la calificó como el castigo más cruel y vergonzoso, el castigo más miserable y doloroso, apropiado solamente para los esclavos. Era considerado el sumum supplicium, lo cual quiere decir la pena máxima. Peor que ser cremado vivo, decapitado o ser lanzado a las fieras salvajes. Como sabemos, en cierta oportunidad crucificaron a 3,000 personas y las pusieron a la orilla del camino para que todos los vieran y se atemorizaran. Era un claro mensaje que así terminarían todos aquellos que cometieran un delito o se opusieran al Imperio Romano. Y dado que Jesús anunció su muerte 3 veces con anticipación y murió después en la cruz, lo que estaba diciendo es que todo seguidor suyo debía identificarse con ese símbolo, debía estar dispuesto a sufrir por causa de él, debía abrazar su cruz, llevar su vida a la cruz, como ya hemos visto que lo hizo el apóstol Pablo. Esta identidad apunta también a estar en oposición al sistema de los valores del mundo. Es estar en el mundo pero no pertenecer a su sistema de valores, a no vivir bajo sus conductas, porque estar aliado al mundo conlleva estar en contra de los valores del reino. Por lo tanto, tomar la cruz implica identificarse en todo con el Señor. Alguien que causó revuelo por ir en contra de la corriente, por traer un mensaje, una enseñanza distinta a la de su época. Alguien que enseñó a amar al prójimo, a ayudar al desvalido. Alguien que estuvo dispuesto a sentarse con todos aquellos que eran despreciados. Alguien que estuvo dispuesto a despojarse a pesar de ser Dios y humillarse para dar su vida en rescate por lo que se había perdido. Tercero, seguir a Jesús implica mantenerse firme en el camino. Habiendo renunciado a uno mismo, habiendo dejado atrás un estilo de vida y habiendo encontrado una identidad con Él, seguirlo implica andar como Él anduvo, como dice en 1 Juan 2:6.
porque los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió, es decir, deben imitar al Señor. Deben mostrar a Cristo a los demás, no solo predicar sobre Él, sino mostrarlo a través de sus vidas, ser embajadores de Él. Por ejemplo, en Hechos 11:26 dice que se les comenzó a llamar cristitos o pequeños cristos, de donde viene nuestra palabra cristianos. ¿Por qué? Porque se identificaban claramente con su Señor, porque actuaban y vivían en consecuencia con Él. Sin embargo, seguir a Cristo tristemente se ha convertido solo en una moda, se ha convertido en un estilo de vida light, en una meta incluso, porque hay quienes que se esmeran por hablar de una gran membresía, de abarrotar su templo con asistencia, mas no se han preocupado porque esas personas sean consistentes con su profesión de fe. Se han centrado en números más que en crecimiento espiritual. Están vendiendo tristemente una gracia barata, perdón sin arrepentimiento, cristianismo sin cambio. Dicho de otra forma, lo que están diciendo es que proclamen que son cristianos sin dejar de lado su vida pasada. El pasaje de Marcos 8:34 es complementado por una de las paradojas del cristianismo, la cual dice: porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. O como dice en la Nueva Traducción Viviente: si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. Por lo tanto, llamándote cristiano, pero estableciendo tus propios patrones de conducta, determinando que sí y que no deberías de hacer de acuerdo con tus propias opiniones y no de acuerdo con la palabra del Señor, te llevará únicamente a perderte. Pero abandonándote por completo a los brazos del Señor, despojándote de todo, por más bueno, por más satisfactorio, por más bien que te haga sentir, terminarás salvándote. Por eso dice en Marcos 8:36 al 38, pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, las implicaciones del llamado de Jesús son abandonar por completo nuestro estilo de vida, identificarnos como hijos, como participantes del reino, como seguidores de Jesús y seguirle de forma constante y digna, no por moda, sino por convicción de que no hay camino más seguro que Él para llegar al Padre Celestial, aun si esto implica ir en contra de todo y de todos. ¿Qué te pareció esta respuesta? ¿Estás de acuerdo conmigo o no? ¿O sigues pensando que puedes vivir una vida cristiana de forma parcial? Déjamelo saber en los comentarios. Te recuerdo que este video es parte de una serie de videos que hemos llamado Semillas de Fe Responde. Si no has visto los videos anteriores, acá arriba te dejo el enlace para que entres y te pongas al día. Además, abajo te dejo el enlace de nuestras otras plataformas sociales para que puedas ver la diversidad de nuestro contenido y nos sigas. Y si te gustó este video, no te olvides dejarme un buen me gusta, suscribirte al canal si aún no lo haces, activa la campanita para recibir notificaciones de contenido nuevo. Pero sobre todo, y como siempre te digo, comparte con amigos, con familiares, con miembros de tu congregación o con todos aquellos a quienes tú creas que este video servirá de bendición y edificación para sus vidas. Mientras tú lo haces, yo me despido como siempre diciéndote: haz tú lo posible y deja que Dios haga lo imposible. Esto fue Semillas de Fe. Hasta la próxima.